pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me dará paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Del trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Una vez más. Del trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Le cantamos a Él. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. ¿Cuántos cantan en su casa con su familia en esta tarde diciéndole al Señor? Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. ¿Cuántos adoran en sus casas diciéndole? Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono
presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Sí, Señor, Él es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Dios les bendiga a todos los amados hermanos, a toda la iglesia Emanuel que se encuentra allí del otro lado. Damos la bienvenida a esta transmisión Dios los bendiga. Virtual. Hoy estamos en virtualidad, ya que la semana que hemos tenido hemos podido tener reuniones presenciales. Así que hoy hemos comenzado alabando y adorando al Señor. No sé un poquito lo que está viendo aquí el audio. Hacemos una oración y vamos a comenzar dando este anuncio, pero antes vamos a hacer una oración para bendecir esta transmisión. Gracias, Padre, te damos por este tiempo compartido. Gracias porque en esta Santa Cena, aunque lo podemos hacer en forma virtual, podemos estar conectados, y esta maravilla de la tecnología usada correctamente nos es una bendición y una herramienta para estar conectado con gente hasta de muchos kilómetros que quizás sería imposible en forma presencial, pero lo podemos hacer por medio de este medio, de esta vía, y te agradecemos porque sentimos tu presencia, sentimos tu aval, sentimos que tú estás con nosotros, que no nos dejas, que no nos abandonas, Señor. Bendiga esta transmisión y sea de bendición para todos los que nos escuchan y todos los que compartan este video en el nombre de Jesús. Sí, así que bueno, no te olvides. Vamos a continuar con este tema. Habíamos comenzado la semana pasada una palabra que se llamaba el Espíritu Santo, o sea, transformados por el Espíritu Santo. Qué palabra grande, profunda. Y bueno, ahí entramos a nada en áreas teológicas medio pesadas también. Hemos hablado sobre qué pasó antes de Génesis, la historia de Satanás. Yo quiero que tú prestes atención. Estos videos, mire, Cristian, nuestro hermano Cristian Rojas, me decía algo tan importante y realmente me alegraba el alma de que no es en vano todo lo que nosotros nos esforzamos, que él a veces se puede conectar y cuando no se conecta, después lo escucha tranquilo, con su anotador y ahí recibe la palabra, cómo se creó el diablo, cómo cayó el diablo. Dice, le fue de tanta edificación porque verdaderamente son perlas preciosas, ¿no? El poder entender qué pasó antes de Génesis. Y enganchamos con lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de nosotros. Así es, porque tenemos que tener la base clara de lo que creemos, ¿no? No es solo decir soy evangélico, o soy cristiano, soy un hijo de Dios. Tenemos que fundamentar, ¿verdad? Así es. Nuestra fe, y tenemos que conocer todo lo que está en la palabra de Dios. Así que es muy importante. Yo siempre me acuerdo, le aconsejaba a mis discípulas adolescentes en Buenos Aires, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy con los hermanos, que tengan su cuadernito y que no se lo olviden el domingo cerrado hasta el otro domingo, ¿no? Que lo lean en la semana y lo vuelvan a meditar. ¿Se acuerdan cuando enseñamos el meditar la palabra? Una y otra vez, para que esa palabra se internalice en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos, que Dios es muy les interesante. bendiga. Así que bueno, vamos todo ahí. Escríbanos, salúdennos, pongan un me gusta, compártanlo. Y bueno, y si han entendido, o han entendido todo o no han entendido nada. Puede pasar dos cosas, ¿no? El profesor cuando dicen entendieron y nadie respondió, pueden pasar dos cosas. O todos entendieron o nadie entendió nada. Bueno, creemos que están entendiendo, ¿amén? Amén. Así que sé que es un tema medio enredadito, difícil para algunos, pero a mí siempre me gusta levantar el nivel, igualar para arriba, ¿sí? Para que por lo menos alguna vez te pregunten, puedas dar un esbozo de una respuesta bíblica. Amén. Habíamos hablado de que en el tiempo antes de Génesis hubo una eternidad, después hubo tiempo y luego viene otra eternidad. Y en la eternidad antes de Génesis que describe la palabra, hubo algunos hechos también importantes con respecto a lo que viene después. En la eternidad, antes de que se hiciera el cielo y la tierra, antes el Señor... antes que reorganice la tierra, mejor dicho, están 4 eventos importantes. La primera era la creación de Satanás, la creación de Lucifer. En Ezequiel capítulo 28, del 11 al 13, ahí está la creación del diablo. El diablo es mentiroso, quiere hacer creer que él es Dios, que él puede hacer todo. Él no es todopoderoso, él es poderoso, porque tiene un poder que le ha dado Dios en su calidad de querubín. Pero él es creado. Él no puede llenar el universo, no puede estar en 2 lugares a la misma vez.
porque es un ser creado. Solo Dios puede estar en todos lados. Él es un ser creado. Lo segundo, lo que se hizo en la eternidad fue la creación de la tierra, que se llamaba el santo monte de Dios. No era la tierra vegetal, sino mineral, que lo describe Ezequiel 28, del versículo 14. Era el santo monte de Dios que se describe la palabra allí. Otra cosa importante, Claudia, que pasó en la eternidad fue la rebelión de Satanás. Qué tremendo, ¿no? El pecado no comenzó en el hombre. El hombre fue recepcionista de un pecado que ya nació en el diablo, en Satanás. Isaías capítulo 14, del verso 12 al 15, habla del proceso del pecado, de la rebelión de Satanás. Y aunque en sí la expresión fue la rebelión, el pecado de él fue el orgullo y la ambición. Se llenó de orgullo y ambicionó ser como Dios. No solo lo de Dios, quiso ser Dios. Ese es el problema. Así ¿no? es. Y de ahí cayó y hubo unos pasos cuando él quería estar junto a las estrellas de Dios, que eran los hijos de Dios, levantar un trono, que es un tipo de la autoridad, quería estar sobre las alturas de las nubes tipo de la gloria de Dios, y quería ser semejante al Altísimo, dice la Biblia, que es un tipo de la soberanía de Dios. Él quería ser nada más y nada menos que soberano. Míralo vos al sinvergüenza. De ahí cayó del cielo, el cuarto evento que sucede antes de la reorganización de Génesis, cae Lucifer y trae un cataclismo a la tierra, que ahí empieza lo que describe Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Isaías 45:18 dice que Dios no hace nada desordenado ni vacío, la palabra tohu y bohu es la que se expresa desordenado y vacío, y es la misma que usa Isaías para decir que Dios no hace nada de eso. Entonces ahí cae Satanás, hemos visto los nombres de Satanás, las posiciones de los ángeles, las categorías, serafín, querubín, arcángeles y ángeles. Satanás era un querubín. Y de ahí cuando cae, trae todo el cataclismo acá. Todos los minerales preciosos ya no están al alcance de las manos, sino que ahora están enterrados porque hubo una caída, hubo un golpe. Hay muchas cosas más en medio de todo tanto, esto. ¿no? Para hablar. Porque ¿qué había antes? Había otros seres creados. Hay unas teorías allí también de que en sí los demonios no son algunos de los ángeles, porque los ángeles no toman el cuerpo de los hombres. Hay muchas cosas más, para no queremos entrar a nadar ni hilar muy fino, porque más que alumbrar quizá vamos a confundir. Eso es más para un mano a mano, ¿sí? Con mucho tiempo. Pero sí queríamos dejar este esbozo. Ahora, ¿qué hace Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1? Dios comienza a reorganizar. A reordenar lo que el diablo cuando cayó destruyó, lo que él empezó a desordenar, porque el diablo no es un creador. Eso qué buen punto ese que lo podamos ver. El diablo, mire, yo le voy a decir una cosa, el arma más grande que tiene el diablo no es un demonio preparado en el infierno, no es un demonio gigante. El arma más grande del diablo es la mentira. Él es el experto en mentira y te hace creer una mentira como si fuera una verdad. Y la persona y una cosa que él hace creer es que él es más poderoso de lo que es. Y no lo es. Él es poderoso en lo que es los arcángeles, pero hay muchos arcángeles igual que él, querubines igual que él. Él es poderoso en el rango y en el poder que recibió, pero no es todopoderoso. Y él, cuando cayó a la tierra, cuando lo expulsó Dios del cielo, él se dio cuenta que no puede crear nada. Él lo que hace es distorsionar, modificar, alterar, pero no puede crear. Así es. Altera una verdad para hacer caer a las personas. Yo siempre digo que no aparece con la capa roja, ¿verdad? Y los cuernos para que vos sepas qué es él. Siempre es muy sutil, y cuanto más crecido está uno en Dios, y cuanto más sutil es, porque más difícil es engañar, ¿no? Vos a un niño lo engañás más fácilmente, pero a un adulto por ahí cuesta más. Entonces, al crecido, al que está avanzado en el camino del Señor, cada vez es más sutil su engaño, por eso es más peligroso también, ¿verdad? La caída en los años que lleva engañando, ¿no? La caída en la altivez, la caída en la vanagloria, la caída en creer que nosotros sanamos, que nosotros somos algo, que cuando es Dios a través nuestro. Y un punto importante es que siempre que haya una rebelión va a haber un desorden. La casa que está a espaldas de Dios y contra los principios de Dios es una casa desordenada, ¿verdad? Así es. La vida que está en contra de Dios y es rebelde a Dios es una casa desordenada. Y en cierta manera el principio de Satanás hoy lamentablemente sigue estando en el ser humano, ¿no? En la naturaleza del ser humano, en la simiente del ser humano de querer tomar el lugar de Dios. Es mi vida,
son mis decisiones. La suficiencia como si pudiéramos del tan hombre, solo ¿no? hacer latir nuestro corazón. No podemos. Así es. Y Satanás altera. Él no puede crear algo original como Dios. Fíjese que no puede crear un tercer sexo. Altera los que están. ¿Sí? Y les hace creer la ideología de género y todo ese verso terrible que hoy hace. Es quitarle la identidad para poder manejarlos como quieren. Para poder decirle sos un perro y la gente cree que es un perro porque le quitó la identidad. Él no puede crear. Él distorsiona, modifica, trata de reinventar. Él no puede crear. Solo Dios puede crear. Dios es el creador. Y hemos visto que los pasos como Dios hizo con la tierra, lo hace también en la persona. Cuando uno llega a Cristo, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Hemos visto que una persona llega a Dios, llega con una vida desordenada, vacía y en tinieblas. Desordenada porque no está la palabra, vacía porque no está el Espíritu, y en tinieblas porque no tiene revelación de quién es Jesús. Lo segundo, dice la Biblia, y dijo Dios sea la luz. Lo primero que introduce Dios en nosotros para comenzar a trabajar nuestro vacío, nuestro desorden y nuestras tinieblas es la luz. Qué importante esto, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestra propia casa, ¿no? Y queremos comenzar a trabajar, lo primero que hacemos es o prendemos la luz o abrimos la ventana, que haya luz. Queremos arreglar, queremos barrer, tenés que tener luz. Si querés lavar, tenés que tener luz. Ahora, esa luz no era la luz del sol, porque el sol viene después, creo que en el tercer día. ¿Qué luz era esa? Bueno, los científicos dicen que era una luz que emanaba de un caldo primitivo, que era lo que había en ese momento, que eran una conjunción de elementos químicos que emanaban luces. En la parte espiritual, esa luz es la introducción de lo que sería el Espíritu Santo en nosotros, que es algo que lo empezamos a sentir sin poder explicarlo. Es como una voz nueva a tu conciencia. Que uno decía, che, antes yo no sentía que si hacía esto mal o hacía... Oye, ¿qué estás recibiendo? Estás recibiendo luz. Esa luz se traduce en temor a Dios en algunos casos, ¿verdad? Otras veces se traduce en advertencia. Otras veces se traduce en confirmación de algo que estás haciendo. Te permite ¿verdad? ver cómo estás, ¿no? Es imposible. No sé si les pasó alguna vez, pero para mí una de las cosas más terribles que me puede pasar es antes de ir a la iglesia me corten la luz. No te podés bañar, no te podés peinar, ¿verdad? No te podés hacer la planchita, es terrible para las mujeres. Sin luz no se puede hacer nada. Mamarrachos salimos, ¿no? Y a veces vivimos así, ¿no? Tipo mamarracho porque no estamos viendo las cosas tal cual son. Yo siempre digo que una de las cosas que me llamó la atención cuando conocí al Señor es empezar a tener esa luz. Yo siempre digo que es como que el Señor te empieza a prender la luz de muchas habitaciones de tu vida, del pasado, de decisiones, de cosas que hoy uno las ve en Cristo y no puede creer que las haya hecho, no puede creer que las haya dicho. Cuesta creer cómo uno estaba tan ciego, cómo uno no veía justamente, ¿no? Lo que ahora uno ve. Nos pasa muchas veces cuando enseñamos sobre familia y muchos dicen, si hubiera sabido esto antes, si hubiera tenido esta luz, ¿verdad? No hubiera cometido los errores que cometí en mi matrimonio, no hubiera cometido los errores que cometí con mis hijos, no hubiera tomado las decisiones que tomé. ¿En qué estaba pensando? Es que no tenías la luz de Dios, la luz que solamente trae, y es tan imperceptible, porque yo recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia y no entendía nada. No entendía nada. Leía hacer sal, ser luz. ¿Cómo voy a hacer qué sal? Tremendo ¿Cómo voy a hacer luz? que la gente cree, mucha gente cree que le va a ir bien en la vida porque es inteligente, porque es inteligente en la escuela, en la facultad, es bueno en los negocios, pero eso no es luz. Es más, perdón, ¿no? Eso no es luz. Si bien es importante la inteligencia. Es importante, no estamos diciendo que se anula, al contrario, se potencia en Dios, pero la obra de Cristo no es inteligencia, la obra de Cristo es la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, que nos quita un velo y nos hace ver lo que no podíamos ver en nuestras propias fuerzas de un mundo espiritual que ignorábamos. Yo conozco gente muy inteligente, muy buena en los negocios, en las profesiones, con una vida destrozada. Una vida miserable. Quizás en su inteligencia hasta se conoce la Biblia de punta a punta. Hasta puede saber técnicamente o teológicamente mucho. Pero no la puede vivir, no logra vivirla. La vida no refleja una vida de bendición, una vida como armoniosa, fructífera, bendecida, porque no tiene la luz de Dios. Fíjate que la luz te permite vivir bien, trabajar bien, andar bien, elegir bien. La luz
Más allá de tu intelecto es la luz, lo que alumbra, lo que te permite ver el plano. Es cuando Dios llamaba a Moisés, sube al monte porque te quiero hablar. Él decía, vení, ve de donde yo veo y ahí vas a ver claras las cosas. ¿Qué está pasando en el pueblo? ¿Qué pasa en este viaje? O sea, qué importante. Lo primero que hace Dios es introduce luz, que es la obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora, que empieza a alumbrar en una luz que no teníamos antes. A veces quizás es un impulso que antes no tenías. A veces un temor, esto no lo vas a hacer. A veces una confirmación, esto tenés que hacer. Es como el apóstol Pablo, ¿no? Qué terrible cuando uno vive creyendo que está haciendo bien. Es tremendo. Y él creía que iba bien. Es más, él creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que servía a Dios. Creía que servía a Dios, ¿no? Creía que era uno de los mejores. Hasta que tuvo ese encuentro que le cambió la visión de todas las cosas. Y lo alumbró una luz. Y lo alumbró, claro, lo alumbró una luz. Que quedó ciego. Y qué tremendo, porque hasta que esa luz no llega, podemos hacer cosas tremendas creyendo aún que las hacemos en nombre de Dios, ¿no? Es impresionante. Que son correctas. Es impresionante. Y ahí vemos cuando a veces hay gente que en el nombre de decir, qué sé yo, por el bien de la... Yo he conocido gente, por ejemplo, que dice que la violencia es la partera de la historia. Por lo tanto, si hay que usar la violencia, hay que usar. Mirá la lógica y lógica que usan, porque creen que por medio de eso... Cuando Jesús dijo, el que espada mata, a espada va a morir. O sea, no es el camino ese. El Espíritu Santo, vos con un fusil podés obligar a alguien por un instante, pero vos con la revelación podés hacer que voluntariamente muera por la causa. Eso es otra cosa. Esa es la luz que trae Dios a nosotros, ¿no? Avanzamos un poquito. Después dice la Biblia, él dijo en Génesis, dijo Dios haya expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Hizo una separación, hizo lo que creó ese espacio entre la tierra y el cielo. Separó aguas en la forma gaseosa hacia arriba y las aguas en forma líquida hacia abajo. Primero introduce luz, después hizo separación. Y acá hay una parte importante. Luego de que Dios trae esa luz, y por efecto de la luz, Dios comienza a mostrarnos a nosotros lo que hay que separar. Las cosas que no pueden estar juntas porque no le agrada a Dios, que no son de bendición para vos, que no pueden convivir, ¿sí? Dios comienza a mostrarnos lo que en nuestro corazón debemos separar. Ah, pastor, y a mí me gusta la quiniela, y a mí me gusta no sé qué, la riña de gallo, y al otro le gusta no sé, qué sé yo, un cigarro, uno, pastor, no soy un vicioso, solamente ha pitado uno, otro le gusta un porro, el otro le gusta un vino, no me macho, dice, pero quedo ahí medio. ¿Cuántas cosas que Dios tiene que ir separando? A veces las vestimentas, a veces le hablo a las mujeres, está bien, vas a la iglesia, anda bien, pero también Dios te tiene que hablar en tu expresión de tu cuerpo. No puedo andar, como se dice, exponiéndose, tentando a los hombres indecorosamente. Con esto no estoy diciendo que tenés que andar con una capa como eso de los médicos cuando entran a una sala de COVID. No, lo que estoy diciendo es que Dios, no el pastor, yo no te puedo decir que prenda, es Dios el que te dice esto sí y esto no. Esto no te beneficia, esto no te hace bien, esto no te edifica, esto no, sepáralo. A veces son palabras, a veces son pensamientos, hábitos, amistades a veces también. Amistades son muy de influencia a lo malo, a lo tuyo, y el mal de ellos es más grande que tu bien, por eso son peligrosos para vos. Así es. Su mal es más grande que tu bien. Entonces Dios comienza, y ahí comienza realmente, como se dice, el interactuar con Dios, caminar para ir a un propósito. Empiezo a separar. Y a veces cuesta, Claudia, ¿no? A veces le dice, pero si esto por años, y Dios dice, pero ahora estoy yo acá. Te lo muestro, pero empieza a separarlo. Y uno como pastor le muestra el camino, les guía, les muestra lo que no está bien, pero solo cuando viene esa luz del Espíritu Santo dentro nuestro, que es la que te convence, que es la que te lleva a esas decisiones, para que no sean prohibiciones, sino decisiones realmente, de como dice la palabra, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ese es un versículo bíblico que requiere madurez, crecimiento, requiere la luz del Espíritu Santo dentro nuestro para discernir. Porque a veces no basta solo con decirle a alguien, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Eso es del diablo. Pero no basta solo con eso, sino que tiene que entender, sentir y tener la luz para discernir que eso no le edifica, que eso lo daña, que eso lo lleva a pensar cosas que no son buenas, a lugares que no son buenos, a hábitos que lo van a atar a la larga. Pero la realidad es que solamente la persona lo vive plenamente cuando está la obra del Espíritu Santo. Totalmente. Es como decir... no lo sufrís ya, lo decidís. Exactamente. Antes lo sufrís.
No lo puedo hacer, te dicen. Y es verdad, no lo podemos, no lo debemos hacer, pero la palabra correcta sería no nos conviene. Exactamente. Por eso dicen, no todo me conviene. Exactamente. Algunos dicen en una mala expresión, la religión te prohíbe. La religión le prohíbe bailar, la religión le prohíbe fumar. La religión, mira, yo te voy a decir algo. Vos querés que alguien haga algo, prohibile. Y lo va a hacer, porque somos hijos de la transgresión. O sea, decirle no lo hagas es decir hacerlo. Todas las personas lo mismo. Por eso el sistema penitenciario, por más allá de que deben estar presos la gente que hace mal, falla en cómo se lo trata para reinsertarlo, porque si hay más violencia, si hay más golpes, el hombre no cambia por eso. No va a salir mejor, salen peor, de hecho que salen peor y salen a hacer lo mismo o peores cosas. ¿Por qué razón? Porque el cambio no comienza desde ahí, sino desde cuando Dios ilumina y Él te empieza a mostrar y en convencimiento propio empezamos a separar eso. ¿Sí? A veces hay palabras que tenemos que separar de nuestro lenguaje, ropa que tenemos que separar de nuestra vestimenta, hábitos, objetos que tenemos que tirar porque no son de provecho, algunos fetichismo y no sé qué, y que no sé qué la rosa bendecida y el otro con tal cosa, un montón de cosas que realmente son, ¿cómo se dice? No son de edificación. Otros tienen que tirar actitudes también, separar en la forma de vivir. A veces son gente que no se da cuenta que hace daño a otra. El trato, ¿verdad? Lo que decimos. No, pero yo siempre fui así, pero ahora está Dios, ahora si esto va a dañar a mi prójimo, lo tengo que separar. No lo voy a hacer más. Importante eso en la casa, ¿no? A veces el marido o la esposa o los hijos, y yo soy así, me tenés que aguantar así porque soy hijo de ruso, de tano, de turco. No es así la cosa. Dios te empieza a trabajar y te dice, debes sacar eso que vos heredaste de tu papá, de tu mamá, y que crees que es normal, eso daña, eso hace daño, y es un mal ejemplo. Entonces lo separo. Otra cosa, compañías también que tenemos que separar, que no son buenas, es lo que yo quería y es hoy lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Hay que separarlo y tener el valor y el convencimiento de decir, separar es un negocio para mí, porque estoy sacando lo que me destruye, estoy separando lo que a mí me resta, no me edifica, lo que me une a Dios sí, pero lo que me resta no, lo voy a sacar. Amén. Y eso lo hace a través de la obra del Espíritu, recordamos, no es la imposición del pastor. No, que el pastor no me va a ver fumando, el pastor no me va a ver tomando. Si te cuida de mí, mira, muy poco te cuida porque yo no puedo estar en todos lados, pero hay uno que mira. Pero si le pedís a ese que está en todos lados, él va a empezar a hacer una obra. Bueno, el Espíritu Santo justamente produce esa conciencia de Dios, ¿no? Que antes no teníamos. Yo me acuerdo que cuando fui conociendo más del Señor decía, pero ¿cómo no me daba cuenta yo que esto era pecado? No tenía idea, uno vive como si no lo fuera. Exactamente. Es más, hay personas que les molesta cuando vos le decís eso es pecado. Sí, se ofenden. Se ofenden, se enojan, ¿no? Me estás diciendo pecador, malvado. Y muchas veces confundimos el cometer pecados con ser malo o bueno, y no tiene que ver con ser malo o bueno, sino con esto de que para mí está bien. Entonces no, ¿cómo es para Dios? Ese es el filtro. A Dios ¿le agrada o no le agrada? Ahí está el punto, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de mi abuela italiana, ya tenía 90 y pico de años, y cuando conocemos al Señor con mi hermana, queremos llevarla a ella al Señor también, y era una risa porque cuando tenía que hacer la oración de fe, ella no quería decir que ella tenía pecados, pues ella decía que era buena. O sea, en ese momento que le hacíamos hacer la oración, ella abría los ojos y decía, mano, yo no soy mala. Decía, yo no quería decirlo por nada del mundo. Porque muchas veces la persona... a ver, si no está el Espíritu Santo en lo que... Mira qué detalle, ¿no? Los apóstoles les decían a esta generación de víboras, arrepiéntase, ustedes lo crucificaron, y se arrepentían. Pero ¿cómo hablaban los apóstoles? Siempre llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu obraba en los que escuchaban también. Confirmaba. Qué tremendo eso, ¿no? Es un detalle importante porque muchas veces no estamos llenos del Espíritu, no somos un testimonio, que hasta en la palabra de Hechos dice que hasta para servir las mesas buscaban de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, y queremos convencer a otros de lo que no estamos quizás nosotros convencidos todavía. Así es. Hasta ese punto llega la obra del Espíritu, ¿no? Hasta el punto de que cuando le tenemos que hablar a alguien para convencerlo de su mal vivir, quizás, o de su necesidad de Dios, también debemos hacerlo nosotros en la luz del Espíritu Santo. Bueno, la palabra dice, y Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. El Espíritu Santo, Él convencerá. Ahora, yo recuerdo una vez un hombre que conocí que tenía adicción al alcohol.
Y él entendía lo que uno le decía, se daba cuenta que le caía mal, que podía producirle un cáncer de hígado, pero él me decía, yo tengo unas ganas tremendas de tomar. Entonces dice que él ayunó, oró, se arrodilló y le dijo, Dios, no quiero tomar más, no quiero tomar más. Y dice que Dios le dijo, sos un mentiroso. Y él dice, ¿pero por qué? Porque sí querés tomar más, dice. En tu interior sí querés. Entonces, ¿y qué hago? Y él le dice, pedí que yo te quite el deseo. Y él le dijo, Dios, quítame el deseo. Quítame, que ahora entiendo que este deseo me lleva a la perdición. Y Dios le empezó a dar un deseo de no tomar, un deseo de rechazarlo, hasta le daba arcada cuando lo volvía. Dios puede hacer eso, claro que sí. Mi abuela, me acuerdo que fumaba unos puros antes de conocer al Señor, y se fumaba por la amargura que había tenido en su vida. Cuando se convierte y se da cuenta que eso está mal, estaba adicta a eso, pero sin embargo ella le pidió al Señor, quítame. Y sabe que le quitó el deseo, hasta le daba arcadas cuando quería volver a hacerlo. Y nunca más lo tocó. Otros lo hacen en la droga, que es también una batalla tremenda entre los jóvenes, y tienes que llevarlo a rehabilitación, y yo respeto todos los procedimientos médicos y los apoyo, pero también creo que hay un margen donde el Espíritu Santo produce algo único, único, de producir un rechazo hacia esas drogas a través de la obra de Él en nosotros. Amén. Entonces, cuando Él dice, sepárense, no solamente te dice que lo separen, te da el poder para separarlo, te da la fuerza para que lo puedas hacer. Y si no la tenés, pedísela. Señor, no quiero más hacer esto. Señor, no quiero sobre las áreas que no tengo dominio. Señor, dame el dominio, dame el poder. Amén. Lo tercero, no sé en qué punto vamos, dice, luego de esto, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. O sea, creó los mares. Se juntó toda una sola masa de agua y dice que se descubrió los continentes, ¿no? Fíjate que primero hizo la luz, separó, y ahora dice, júntense las aguas que estaban abajo. Luego de que nos separamos de lo incorrecto en nuestra vida, comienza una vida de comunión donde nos empezamos a unir a Dios. Nos empezamos a unir, júntense, únanse a Dios y a todo lo que viene de Dios. La luz nos muestra el estado en que estamos, luego nos separamos de lo malo y paso siguiente nos unimos a una vida de comunión con el Espíritu Santo, nos comenzamos a juntar y unir a Dios a través de la oración, a través del ayuno. Y cuando nos unimos con Dios, nos podemos empezar a unir en la familia. Nos empezamos a unir en el matrimonio, nos empezamos a unir con los hijos, nos empezamos a unir hasta con el que te trataba mal, con tu enemigo, empezás a tener un trato diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando te unís con el Señor va produciendo en nosotros el querer como el hacer, dice la Biblia. O sea que no está en nosotros el querer y el hacer, sino que Dios lo va produciendo en nosotros. Qué importante es unirse, ¿no? Totalmente. Recién venía a mi mente, ¿no? Lamentablemente, cuando no hacemos las cosas en el Espíritu, las hacemos en nuestras fuerzas. Y yo siempre digo que en nuestras fuerzas terminamos quebrando, terminamos rompiendo, aun cuando queremos acercar a otro al Señor, ¿no? En la familia inclusive. Queremos forzarlo, queremos, a veces en la desesperación de la luz que uno ya vio, quiere que el otro vea lo mismo, y el otro tiene sus tiempos también. Por eso yo nunca digo, no te olvides lo difícil que fuiste. Yo fui difícil, por ejemplo, entonces no me olvido de eso y tengo paciencia. Capítulo aparte. Me costó, me llevó tiempo, muchas cosas que no entendía, y a veces para uno que hoy es algo tan natural vivir las cosas del Señor y demás, pero no para todos es igual el proceso, ¿verdad? Entonces Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría, el Espíritu nos da el tiempo, nos da la forma para ir acercando al resto de la familia al Señor también, ¿verdad? Para no romper relaciones. Muchas veces se comete el error de romper las relaciones en lugar de acercarlas en el Espíritu. Y yo siempre digo que el cambio empieza por el primero que llegó. Y a veces el primero que llegó no hace cambio y quiere que los demás hagan los cambios. Ahora, para hacer esos cambios sin retrocesos, es fundamental la obra progresiva del Espíritu Santo. Yo siempre digo, quizás nos faltan un montón de cosas todavía por cambiar, pero no sos el mismo ni sos la misma de hace siquiera 2 meses atrás, 1 año atrás, porque todo el tiempo el Espíritu está trabajando en nosotros y obrando en nosotros. Amén. Él te da las fuerzas para no pecar. No querer caer en tentaciones, sin oración, sin comunión con Dios, sin pedirle, como dice Dario, yo siempre soy partidaria de hablar con sinceridad, con quién más que con Dios, ¿verdad? Que nos conoce todo, y poder decirle
realmente me cuesta esto, me cuesta, Padre, me cuesta el carácter, me cuesta las reacciones. Y aunque Él te dé la fuerza y la capacidad y la sanidad para no contestar, para no herir, para ir, inclusive el Espíritu es tan maravilloso que va a la causa de la herida, a lo que provoca esa adicción. A lo que provoca esas contestaciones de ira que quizás te salen y vos decís, ¿por qué soy así? ¿Por qué me cuesta cambiar? ¿Por qué soy tan inestable? Y es tan tremendo que esa firmeza para caminar solamente te la puede dar el Señor. ¿Cuántos intentaron en sus fuerzas y solo viene fracaso? Porque en nuestras fuerzas no podemos. Y se juntan a cosas que no les va a ayudar tampoco, ¿no? Algunos con meditación trascendental, otros se juntan, no sé, con Tai Chi Chuan, no sé, autoayuda, y un montón de cosas que no le va a ayudar. O sea, unirse a eso no le va a ayudar. Esto es como dijo alguien, el vacío del hombre tiene el tamaño de Dios. Solo Dios lo puede hacer andar. Amén. Entonces, en Él están las respuestas. Totalmente. ¿Cuántas veces nos hemos reunido, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque los hombres se juntan y hablan de fútbol, hablan de comida, pero no hablan de sus problemas. A mí me encantaría, pagaría por estar en un bar donde se juntan los hombres a charlar, pero vos te parás al lado y no hablan de sus problemas. Las mujeres sí. Las mujeres, ¿qué hacemos? Hay que apagarlas. En cuanto nos pasa algo, el teléfono, ¿verdad? Ahí está mi amiga Paula, que cuando estaba en Buenos Aires yo, el teléfono fijo, nos habíamos visto ese día, pero eran 4 horas de charla telefónica y no nos alcanzaban, porque así somos las mujeres, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres se juntan con las amigas a charlar de lo que le pasa? Horas, pero se van sin solución. Solamente compartieron lágrimas, pena, pan, mate, bombilla, ahí charlando y llorando, pero no te vas con la solución. La solución a nuestros problemas está en el Señor. Por eso es tan importante este paso que hizo Dios. Después de separar es unirse, ¿no? Me da la fuerza para no pecar, me da firmeza para caminar, me da respuesta. Fíjate que una frase importante, en la frase esta que aprendí decía que un pastor no necesita saber de todo, sino depender en todo. Pero no es solo los pastores, todos los cristianos, no necesitamos saber de todo, porque nadie puede saber todo, pero sí podemos depender en todo de Dios. A veces quizás hay una respuesta que no la tiene nadie, que no ha alcanzado a alguien a aconsejar, pero dependiendo y uniéndote a Dios, Dios te puede guiar. ¿Por dónde es? Con Claudia en este tiempo estamos descubriendo que la fuerza de la iglesia primitiva no era tanto su conocimiento teológico, porque de hecho que no habían cerrado el Nuevo Testamento, lo estaban haciendo. La clave de ello era la dependencia de Dios que tenían. Salían de ser azotados, oraban. Estaban encarcelados, volvían a orar. Iban a tal lugar, volvían a orar y eran llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu y la dependencia de Él era la música de fondo en Hechos de los Apóstoles. Y eran hombres del vulgo, dice la Biblia, que no tenían capacitación rabínica, que hacían temblar al imperio, que estaban sacudiendo las bases de ellos. ¿Por qué? Estaban unidos a Dios. Estaban en comunión con Dios plena a tal punto que Él les decía, separame aquel para la obra, no vayan para tal ciudad. Eso, como dice alguien, tener el celular de Dios. ¿Qué dice Dios sobre eso? Esa es la clave en el día de hoy. Hoy en día el mundo tiene el conocimiento que no lo tuvo ningún sabio del siglo pasado. Sin embargo, está tan desorientado, tan vacío, tan destruido, que es peor de lo que eran años anteriores. Falta la comunión y la guía de Dios. Nos adelantamos un poquito más. Después de que hizo eso, Dios dijo, produzca la tierra, dijo Dios, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, y sobre la tierra, y fue así. Luego de que nos unimos al Espíritu Santo, Dios comienza a generar. Mire que Dios dijo, luego que se separó las aguas sobre la tierra, dijo, produzca la tierra, ¿verdad? Dio la orden. Nosotros cuando nos unimos a Dios, Dios empieza a despertar en nosotros semillas, ¿sí? Semillas que antes no teníamos. Fíjate que Dios no les da el árbol, le da la semilla. Y la semilla es aquel proyecto, aquel sueño, aquel deseo, aquella pequeña puerta que se abre, que antes no se podía abrir por toda la vida que llevabas, de algo bueno. Conocemos a veces semillas de alabanza espontánea. Empezamos una gana de cantar, aunque no seas afinado. A veces ganas de orar. Empezás a orar y decís, pero qué lindo, hoy tengo una gana tremenda. O si a veces no la tengo, pero lo hago de una, empiezo a sentirlo. Empezamos a recordar textos que antes no te acordaba ni el nombre ni el número del documento. Empezás semillas de predicación, empezás a la alabanza, semillas de salmo, oraciones, semillas de poder, un anhelo de servir a Dios, semilla de ministerio.
Ganas de obedecer a Dios, semilla de bendiciones. Qué tremendo, empezás a hablar a tus hijos de Dios, semilla de bendición generacional. Así Son es. las pequeñas cositas, cortitas, que parecen inofensivas o pueden ser intrascendentes, pero que están marcando una tendencia de una vida espiritual de Dios en vos que antes no la tenía. Dijo Dios, produzca la tierra semilla. Es decir, Empezamos es a como dar que fruto, dijera, ¿no? Dios dijera, Claudia, empezá a sentir más de mí. Claudia, empezá a sentir ganas de orar. Empezá a sentir ahora ganas de servir. Claudia, empezá a sentir ahora ganas de adorar. Empezá a sentir. ¿No nos ha pasado así a todo aquel que se ha convertido? Y no lo debemos perder esa semilla, ¿no? Dice, árbol que tenga semilla, que la reciba. Así es. Porque cuando eso se va apagando es porque la vida de Dios se va menguando, la Dios unidad nos y la creó luz. una fuente, me venía a mi mente recién, ¿no? Dios nos creó como una fuente inagotable de semillas. Ujú. Cuando hablamos y sembramos una palabra en la vida de alguien, es una semilla. Así es. Cuando alabamos y adoramos, es una semilla. Qué tremendo, ¿no? Y empezamos a dar fruto. Yo a los 20 años conocí al Señor y estudiaba, iba a la facultad, tenía mi trabajo, pero la sensación esa, que la habrán vivido muchos, de sentir tanto esfuerzo y poco fruto, ¿verdad? No poder lograr por vos mismo, o sea, no depende de uno mismo tampoco que las cosas te vayan totalmente bien, porque el único que gobierna todas las cosas es Dios, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, cuando me reciba voy a hacer esto, lo otro, después que me reciba me caso, después voy a tener tantos hijos, uno puede proyectar un montón de cosas, pero solamente Dios sabe lo que va a pasar en nuestra Así vida es. cada día, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me emocionan, me maravilla, es ver cómo cuando empieza la obra del Espíritu Santo en alguien que antes no era fructífero en nada, es más, hay personas que les iba muy mal antes, ¿verdad? Y empieza a dar fruto en el reino. Y vos lo ves que el mismo que venía desahuciado, bajoneado, sin logros, hoy lo ves sirviendo, hoy lo ves cantando, Así hoy lo es. ves en un proyecto, hoy lo ves en un emprendimiento, hoy lo ves en el equipo de alabanza, ya toca un instrumento, ya fue a orar por alguien a una casa, ¿verdad? Y viene a contarte el testimonio, no sabe. Es como el pastor y puede ver empieza el fruto, la ¿no? alegría de ver, decir, mire, ahí están las semillas, empezaron a brotar, empezaron a salir. brotar. Qué bueno, tremendo ¿no? que es eso. Y eso lo produce Dios, porque si fuera por vos, no lo hubieras hecho, no te da la gana, porque nuestra concupiscencia nos domina. Pero cuando dice que el Espíritu Santo entra, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y empieza a producir en nosotros el querer como el Y hacer. ahí empieza el Qué verdadero tremendo, fruto, ¿no? Y si La se dan evidencia, cuenta, ¿no? La evidencia de que está ahí Dios obrando. Y es muy importante porque dice la palabra que por el fruto nos conocerán. Amén. El fruto, ¿verdad? Son esas Qué tremendo semillas, tema ¿no? este, ¿no? Es para cuántas cosas. Yo, así al pasarte nada más, había mi abuelita que se convirtió y Dios la sanó de cáncer. Antes de fallecer se caminaba fácilmente más de 20 kilómetros para llegar a un pueblito que está cerca de ahí de Río Seco. Se pasa León Rullén y se llega a un pueblo y por una anciana. Cuando ella falleció, la anciana quedó convertida, después murió la anciana y después con los años el C.C. Manuel de Río Seco hace campaña y todo y llega a familias de ese lugar y que son descendientes de la abuelita a la cual mi abuela le había sembrado la palabra. Qué tremenda la semilla, ¿no? Es impresionante. El diablo nos quiere apabullar con demonios y Dios larga una semilla y lo humilla, porque tiene la contextura, tiene el ADN, la fuerza y la autoridad dada por Dios. Perdón, y es tan tremendo esto, Qué yo tremendo, me ¿no? emociono, porque los discípulos, antes de tener la obra del Espíritu Santo, y eso que tenían el mejor maestro, ¿no? No eran fructíferos en sí. Se mandaban un montón de macanas, decían cosas que no tenían que decir. Socorro, decía se Dios, peleaban cuando- entre ellos a ver cuál era el primero. O sea, bueno, Los tenía cosas que que salvar siguen Jesús pasando de en las todas. iglesias, pero bueno, el Señor nos da el amor, ¿verdad? Pero cuando vino el Espíritu Santo y comenzó la obra del Espíritu Santo en ellos, fueron imparables. Y las semillas que ellos dejaron siguen hasta hoy. Así es. Qué tremendo, Totalmente. ¿verdad? Y la multiplicación que se desata sigue hasta hoy, porque pasaron tantas cosas y hoy siguen pasando, cerraron iglesia, ¿no? Pero la iglesia de Cristo se sigue multiplicando. Es Tremendo, una semilla que no para de dar fruto en todo el mundo. Yo me acuerdo- Porque, perdón, es verdad que es un tiempo duro, en el cual muchos están muriendo, Darío, pero también muchos están naciendo de nuevo. Dios Amén. sigue haciendo nacer de nuevo. Yo me acuerdo de una mujer que cuenta la historia de en Alemania, una reina atea que no creía en Dios y se reía de Dios
Y cuando ella hizo la tumba, donde iban a poner, escribió en la lápida que esta tumba no va a ser abierta por nadie, ni por Dios. Se reía del juicio y de todo eso. Hizo que sobre el cajón y toda la lápida esa hicieran bloques de granito unido con hierro unido para que no lo abra nadie, absolutamente nadie. Y cuando vos visitabas el cementerio, todos iban a ver esa placa porque decían, esta mujer desafía a Dios. Y sabe que con el tiempo cayó la semilla de un árbol entre el hierro y la piedra. Y pasaron 20 años y ese árbol creció y reventó y abrió la tumba. Fue tan fuerte. Con una semilla respondió Dios a una mujer soberbia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que! No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Nosotros queremos el show de Hollywood. Queremos el despliegue. Y Dios, ¿sabes qué? Dice, a mí lo que me agrada de Dios es que Dios vence usando lo débil, humilla a lo fuerte. Dice la Biblia que así lo hace. Dice que usa lo vil y lo menospreciado. Y lo que no es, mira lo que dice, lo que no es, para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Diciendo, no, vos ganaste Dios porque yo soy bueno. No, vos ganaste porque no, Dios dice, yo gané porque yo soy Dios. Y porque ustedes no tenían nada para ganar, fui yo que lo usé a ustedes en su necesidad, en su ignorancia, y la gloria regresa a Dios siempre, ¿no? Semillas. Esto está para realmente continuar porque somos frutos de una semilla de alguien y todo lo que hacemos, hasta los grandes ministerios, fueron semillas de Dios. Otra cosa más, después dice la Biblia, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. Esto es lindo, no te olvides de compartir este video, está muy interesante lo que Dios, uno lo va sintiendo a Dios cuando lo va predicando, ¿no? Dice la Biblia también, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces Dios creó el sol, creó la luna, principalmente el sol dice que sirva para separar el día de la noche y dice y sirva de señales en las estaciones, ¿viste? Cuando son las estaciones, la luna cambia para sembrar. ¿Sabes que antes que exista el reloj y la forma de controlar el tiempo, todos se llevaban de acuerdo a lo que veían en el cielo? Cuando la luna estaba así, miraban el cielo para ubicarse, ¿sí? Cuando había que sembrar, hasta el día de hoy. Los agricultores miran el cielo y saben cómo va a hacer calor, si no va a hacer calor, y si tienen que sembrar o no tienen que sembrar. ¿Qué nos da Dios después de la semilla? Nos da el sol. ¿Qué es el sol? El sol es la palabra de Dios. ¿Qué te guía a cómo invertir tu vida? ¿Qué es lo que te puede indicar los días, los años? Instruir en cómo hacer una cosa, cómo crear un hijo, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo invertir bien tu vida como hijo, cómo invertir tu ministerio. ¿Quién es la luz rectora que establece tiempo en tu vida si no es la palabra de Dios? Esa es la lumbrera. Y está la palabra escrita de Dios, ¿sí? Que algunos lo toman como el logos, que es tremendamente instructiva, ¿sí? Mire, la palabra es hermosa. Muchos de nosotros nos encanta solo un área, que es la motivación de la palabra. Pero la palabra más que motivar es instructiva, nos instruye. Hoy en día muchos buscan el coach para la venta, el coach para el ejercicio. Necesitamos un animador, alguien que nos anime. No está mal porque nos hace bien, pero lo que nos llega a cambiar es la instrucción. Y la instrucción está basada en la disciplina. Amén. Y la instrucción está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a sembrar nuestra vida correctamente en esta corta vida de la tierra si no es la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado, Claudia, de escuchar a gente que dice, si yo hubiera leído eso antes, si yo hubiera entendido esa lección, esa palabra que usted dio hace 20 años atrás, yo la hubiera escuchado. Si yo hubiera escuchado ese sermón, esa prédica, en ese grupo bíblico, y se quieren arrancar los pelos y decir, cuánto mal me hubiera ahorrado, no lo hubiera hecho. ¿Qué faltó? Faltó la lumbrera para invertir tu vida. Totalmente, y es la que dice que es lámpara a nuestros pies, la palabra, ¿no? Es la que ordena nuestros pasos, es la que ordena nuestros pensamientos. ¿Qué pensar? Filipenses 4:8, ¿verdad? Así cómo es. Actuar en el matrimonio. Leemos Efesios y leemos tanta palabra en la Biblia que habla de cómo ser.
Yo siempre digo que si la gente hace lo que dice la palabra de Dios y se le ilumina, se terminan las consejerías pastorales, se terminan los congresos para la familia, porque todo está ahí. todo está en la palabra, absolutamente todo está en la palabra. Y a veces nos ha pasado de terminar de predicar un tremendo mensaje, por ejemplo, sobre la crianza de los hijos, y terminar la prédica: pastor, necesito una consejería para saber qué hacer con mis hijos. Está en la palabra, lo acabamos de predicar. Tremendo, ¿no? Es la que ordena, la que rige todas las cosas y la que ilumina nuestros pasos. Es tan sencillo como decir: ¿qué hago respecto a esto? Qué práctica. ¿Qué sí. dice? Es tan práctica que hasta te enseña si debe Cosas ser básicas. garante o no debe ser garante. Que no vayas mucho a la casa de tu hermano para no ser cargoso, vamos a traducirla, ¿verdad? Te enseña cómo manejarte con los hijos, instruyéndolos, formándolos, pero no llevándolos a la ira, al enojo. Se trata de formación, ¿no? De deformación sobre los hijos. Te enseña hasta, Todo. como vos decís, hasta cómo sonarte la nariz. Te enseña. Está todo en la palabra. Es la que hace y permite que volvamos a edificar una vida correcta delante de Dios, ¿verdad? Tremendo. Y está allí, en la palabra. Mire, hasta la palabra, como decía recién, dice que el que se limpia muy fuerte la nariz sangrará, dice la Biblia, se ocupa hasta de eso. Las leyes higiénicas de muchos protocolos están sacadas de la Biblia. En el libro de Levítico, Dios instruye a un pueblo que no tiene ni idea de lo que son los gérmenes, cómo cuidarse en un desierto. Y ninguno murió de eso. Morían en las guerras, pero no por eso, Dios los cuidaba. La comida que debían comer, qué le iba a caer bien, qué le iba a caer mal. Las instrucciones con respecto a la mujer en su periodo también, cómo debía apartarse y bañarse así, porque iba... O sea, sin que ellos se den cuenta, porque no lo iban a entender, les daban leyes higiénicas que lo protegían su salud. La Constitución la sacaron de la palabra de Dios también. Leyes civiles. Antes de los códigos penales tuvo unos 10 mandamientos que eran leyes de convivencia para que haya un nivel de justicia en el pueblo, para que no se maten entre ellos. Hay tanta riqueza. Mira, hasta para buscar novia, dice, la mujer hermosa, como zarcillo de oro en el hocico del cerdo, es la mujer hermosa y falta de razón, dice la Biblia. Así que mira, te hace ver más allá de lo que vemos. Así es. Mira, hasta las cosas, hay una parte en Proverbios donde dice que temas a Dios, dice, y tus ojos miren lo que tienes delante. Y si vos te pones a pensar, ¿qué tengo delante? Y la palabra está hablando justamente del que la va a mirar hace más de 5.000 años, dice, eso que vos estás mirando, atendelo bien. Es tan tremendo, es la lumbrera. Es la lumbrera. Mira, te voy a decir algo. Todo lo que vos pasás, hay un episodio bíblico que está reflejado para darte una instrucción. De lo mismo que vos estás pasando. Tenés que unirte a eso, entenderlo, leerla la palabra. Adelantamos un poquito más. Después dijo, Dios produzca en las aguas seres vivientes y aves que vuelen. Después de que eso le dice que las aguas... Y acá hay una cosa interesante porque los científicos dicen que la vida vino del agua, ¿no? Sí, y Pedro dice que del agua vino y del agua subsisten, dice, ¿no? Hay un principio ahí. Ahora dice que creó grandes monstruos que vuelen sobre la tierra, en la expansión. Creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Vio Dios que era bueno. Después empezó a crear los animales. ¿Y qué son los animales? En la parte espiritual. No sé si nos va sumando la secuencia que venimos hablando de todo lo que va haciendo Dios. Cada animal tiene su habilidad y su defensa. Cada animal es particular, ¿sí? Usted ve el puercoespín, por ejemplo, ¿no? ¿Qué animalito parece inofensivo, que lo puedes agarrar? Trata de agarrar. ¿Ah? Te vas a clavar esas púas que tiene, que hasta cuando tienen apareamiento, muere el macho, porque esas puntas entran sobre él y es terrible. Te llegan a atravesar, tiene su defensa. Las serpientes tienen su veneno. Otros me llaman la atención la defensa del camaleón. Se pone el color de la selva y nadie puede saber dónde está. ¡Qué tremendo! Yo cuando veo Parece eso... características de algunos, ¿no? El puercoespín que te pincha cuando lo quería abrazar. Hay un poco de todo esto también entre nosotros, ¿no? Los que se camuflan, no sabes si no vino a la iglesia, ahora con los barbijos. Tremendo, ¿no? Otro ve la fuerza, por ejemplo, de un elefante, qué fuerza que tiene, que saca árboles, anda a enfrentarlo otros, el monito, la rapidez que tiene para treparse sobre. Todo animal tiene su defensa, ¿no? Su capacidad de adaptarse. Y fíjate que ¿cómo lo podemos aplicar esto en el mundo espiritual? Yo creo que cuando uno comienza a caminar con el espíritu, ese tipo de animal habla de dones que son diferentes en cada uno. Dice la Biblia en Corintios 12 Corintios 12 y Romanos 12 y Efesios 4:11 hablan de los ministerios y de los dones.
y cada uno recibió un don al recibir a Cristo. Y puede recibir más, puede pedir también, y a veces impartido en el Espíritu. Está el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son ministerios, se llaman dones doma. Doma porque le cambian el nombre a la persona, ya no es Juan tal, sino el pastor tal, el profeta tal. Esos son ministerios. Y después vienen, que son dones también. Y después están los dones específicos que dice Corintios y los que dice Romanos. Son dones para saber sobrenaturalmente, para hablar y para hacer sobrenaturalmente. Y también están los dones de servicio y los dones de misericordia. Ahora, qué importante, Claudia, cuando uno... A mí me encanta dos cosas saber de un hijo de Dios. Primero, el testimonio. Me encanta escuchar los testimonios. Y segundo, ver en qué Dios le ha dado un don. Y este es bueno cantando, y aquel es bueno. ¿Sabes qué? Se va por todos los hospitales, los baña, los viejitos, tiene un don de misericordia. Otros tienen un don de servicio. Estás parado, ya te acomodan la corbata, y lo hacen porque aman hacer eso. Otros son buenos predicando. Otros ya vinieron con un don de música que lo insertan en el Señor, que es de don espiritual también, y son tremendos adoradores. Otros tienen el don de milagros, otros tienen don de sanidad, otros tienen don de consolación. O sea, qué importante, así como cada animalito tiene su don, cada cristiano, su defensa, cada cristiano tiene su don. Así cada uno es. va y dice la Biblia que es como Dios quiere, lo repartió a cada uno. Y es tan maravilloso y a la vez es tan triste a veces ver que esto no se comprenda. Por eso lo primero que tiene que sanar Dios es nuestra identidad, nuestro interior, ¿verdad? Porque a veces en la iglesia pasa, por un lado, que como pastores uno sufre porque ve tantas capacidades que dio Dios, tantos dones, tantos que ya deberían estar, ya deberían estar sirviendo en aquello que Dios le ha dado, y que a veces uno lo ve como pastor, ¿no? Pero no deja que, y bueno, ahí está, no deja que el Espíritu Santo haga la obra que debe hacer. Por lo tanto todavía está trazado ese ministerio que Dios le ha dado, esa función en el reino, esa función en el cuerpo de Cristo, que si todos se dejaran trabajar por el Espíritu y se dejaran moldear, tratar y crecer en el Espíritu y fluyeran en lo que Dios le dio, es donde empieza a fluir dentro del cuerpo los diferentes dones, los diferentes ministerios, y se edifica el cuerpo. Y no solo se edifica el cuerpo, Dios puede usar a la iglesia hacia afuera, ¿verdad? Porque todos son necesarios en todas sus funciones. Y es importante esto también porque, el don, cuando uno lo empieza hasta a veces, mira, no es el don que vos pediste, como en el caso mío, yo no quería predicar, no quería pastorear. Y Dios a veces busca al que no quiere, ¿viste? Para decir, vení para acá, sí. Hace los chistes del que se ríe él nomás, como digo. Y te da un don. Y sabes una cosa, en el caso mío, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando Dios está atravesando, cuando yo estoy hablando, yo me doy cuenta cuando está fluyendo. Yo me doy cuenta cuando hay una conexión. Así me doy cuenta en el que canta cuando está conectado, está pasando una unción. Me doy cuenta cuando alguno está haciendo algo y Dios está el don activado ahí en la persona. Así es. ¡Qué tremendo! Y como dice Claudia, ¿cuánto de los que están ahí detrás no están ejerciendo su don? No, es que el diablo, es que el hermano tal. Puede ser, no estoy negando de que puedas tener problemas. Pero te voy a decir una cosa, Jesús nunca dejó de ser Jesús por todo lo que le hicieron. Pablo nunca dejó de hacer lo que Dios le envió. Aún en las peores condiciones, él guardó la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Que no se debe guardar la fe, guardar muchas cosas y entre ellas tu llamado. No lo entierres, ni por el dolor, ni por la traición, ni por el abandono. Ese don los tienes que mostrar multiplicado un día delante de Dios. Y ahí está el punto, ¿verdad? Cuando lo hacemos para Dios y como fruto de la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida, que comenzamos irremediablemente a fluir en aquello que Dios nos ha dado cuando está la obra del Espíritu, porque también los dones sin el Espíritu puede ser terrible, puede dañar en lugar de edificar, puede dañar en lugar de sanar, puede confundir en lugar de enseñar y guiar. O sea que también los dones dados por el Señor y aún las capacidades sin el Espíritu puede ser también peligroso. Eso, como los vamos haciendo en secuencia, allí Dios, por eso va cambiando, va transformando, y ahí se corona el don con el carácter, ¿no? Así es. Por eso es tan importante que lo vamos haciendo de esa forma, no perdiendo de vista la obra interior del Espíritu Santo. Pero qué bueno cuando vemos los dones. A veces la gente sigue a uno que tiene un don, que no sabe que él ya también lo tiene, solo que lo tiene que trabajar. Es impresionante los que están ahí escuchándome
Yo te puedo decir, ahí detrás de esa cámara yo veo gente que tiene don de servicio, ahí tiene gente que tiene don de la palabra, ahí hay gente que tiene don de enseñanza, tiene para los niños, otros tienen para los adolescentes, misioneros. Es impresionante el bagaje de bendición que hay ahí. Amén. Y vamos al último punto. Mire, ya todavía nos falta la cena y orar por... vamos. Escríbanos ahí cómo les está pareciendo. ¿Están entendiendo cómo es la obra de secuencia y cómo lo hace Dios en nosotros? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Después de que hizo toda esa reorganización, que es la obra regeneradora en nosotros, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Aquí hay algo muy importante. Primero Dios dijo, hagamos. No le estaba hablando a los ángeles, porque los ángeles no pueden crear. La palabra que se utiliza en el hebreo es Elohim. Se traduce como dioses, como diciendo que Dios habló consigo mismo, y sabemos que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios. La Trinidad charló entre ellos y dijeron, hagamos a un ser que tenga nuestra imagen y tenga nuestra semejanza. La palabra imagen en el hebreo significa expresión de la realidad. Ellos tenían que formar un ser que expresara la realidad trina de ellos. ¿Sí? O sea, como una foto. Nosotros somos la foto de Dios. ¿Ah? Cuerpo, alma, espíritu, un solo ser. Dios Padre, Hijo, Espíritu, un solo Dios. La mejor manera de explicar la Trinidad es el ser humano. Es el reflejo. Por eso el diablo te odia y el diablo me odia. Por eso el diablo nos odia. Porque cuando nos ve, es como que vos tenés un enemigo y te muestran la foto. La gente se enoja, a veces no lo quiero ni ver. Bueno, así es el diablo cuando ve a un ser humano. Ve la imagen del Dios que lo odia. Y después dijo, conforme a nuestra semejanza. La semejanza de Dios entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es la semejanza de santidad. Son semejantes en santidad, ¿no? Son semejantes en pureza, en carácter moral. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo como una foto de él en la estructura y lo hizo en semejanza de él en el carácter moral interior. Y aquí, cuando el hombre peca, pierde la semejanza, pero guarda la imagen de Dios, ¿sí? Ahora, cuando llega el último punto, aquí es cuando Dios ya a ese hombre que lo viene trabajando con la luz, la separación de las aguas, la unión de las aguas, la semilla y todo lo demás, este es el último punto. ¿Sabe qué es? Cuando Dios forma al hombre espiritual. ¿Sí? Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Sí? El hombre natural es el que bueno pero no percibe. El hombre carnal es el que está dedicado a vivir para sí en sus placeres carnales. Y el hombre espiritual es el hombre regenerado por Dios, que puede entender una realidad espiritual y caminar en ella, dirigida por Dios. Entonces, este hombre tiene luz. Este hombre ha separado lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Este hombre se ha unido a Dios. Este hombre comenzó a sembrar semillas de vida de Dios. Este hombre comienza a servir en los dones. Este hombre tiene madurez. Este hombre está bajo señorío de Dios. Este hombre manifiesta el fruto y el don del Espíritu Santo. Este hombre tiene la imagen de Dios. La gente dice, no sé cómo será Dios, pero debe ser como el amigo porque este hombre es sabio, es bueno, es santo. Tiene el reflejo de Dios. ¿No? ¿Sí? Tiene la semejanza de Dios en su carácter moral. Con ese hombre Dios puede contar. Y a ese hombre Dios le da la autoridad de sojuzgar. A ese hombre lo habilita para multiplicarse. Y ese hombre es un hombre procesado. Es el sumo, el máximo de la organización. La reorganización de Dios sobre la tierra fue la creación del hombre. Así, el máximo del proceso de Dios, nosotros llegarnos a ser el hombre espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Lo que era Pablo. Conoció el cielo, la tierra, podía perderlo todo por causa de Cristo. En la cárcel no se sentía preso, se sentía un escritor. En el mar no se sentía un náufrago, se sentía un guía sobre el capitán que estaba allí. Cuando estaba delante de los reyes no se sentía un reo, se sentía un disertador de la justicia y salían corriendo. Ese hombre vivía una realidad tremenda espiritualmente. Era un hombre espiritual. Así es. Y es tan... Me conmueve, con esto cerramos, me conmueve algo, ¿no? Y te lo dejo a modo de... A mí siempre me gusta dejar ahí una espina de pregunta. Pensar que Dios nos creó para reflejarlo a Él. Para reflejarlo a Él en todo. Exactamente. En el carácter, el propósito eterno en de el Dios, amor, ¿no? En la misericordia. Y envió a Jesucristo para mostrarnos, ¿ven? Este es el modelo. Exactamente. Esta es la forma de... Miren lo que les voy a decir, ¿no? Es muy profundo. Mandó a Jesús no solo para morir por nosotros, para redimirnos, fundamentalmente, por supuesto, pero también como el modelo del reflejo de Dios en todas las áreas. Lo mandó a Jesús diciendo, los creé a ustedes para que sean así, como Él. ¿Cómo vamos con eso?
¿Reflejamos a Dios? ¿Qué responsabilidad, Darío? Reflejar a Dios. Por ahí me produce una crisis, ¿no? Decir, ¿qué tanto lo estoy reflejando? ¿Qué tanto lo estás reflejando? Y solamente podemos lograrlo en esa comunión. Cuando el hombre peca en el Edén, rompe lo más valioso que tenía, quiebra lo más valioso, que era la comunión que tenía con el Padre, para poder reflejarlo en todo. Pero luego el Señor, Dios nos ama tanto, por eso dice, de tal manera nos amó, que envía a Jesús. Y en Jesús envía el modelo. Este es el modelo, esta es la forma de reflejarme a mí. Y toda esta transformación que solo se puede lograr mediante la obra del Espíritu Santo, es para eso. Así es. Para ser cada día más parecidos a Jesús. Como dice más Romanos, parecidos a Jesús, ¿sí? Más reflejamos a Dios, Darío. Totalmente. Más parecidos a Jesús, más reflejamos a Dios. Si no lo estás avanzando eso, si no lo estás logrando, es porque quizás no estás permitiendo totalmente la obra del Espíritu en tu vida. Es la mejor manifestación de que Dios está haciendo algo en tu vida. El principal argumento es reflejar a Jesús cada día más claro en tu vida. Qué fuerte, ¿no? ¿Sí? Romanos Nosotros 8, 28 que... y 29 lo dice. Exacto. Fuimos creados, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito eterno de Dios? Reflejar la imagen. Fuimos predestinados para la imagen de su Hijo en nosotros. Así o sea que, wow, esto es tremendo. ¿Cómo era la foto final? De Dios, la Dios. selfie de Dios es Dios en su trono, ¿sí? Hoy todos se sacan selfie, yo me imagino que el Señor también lo va a hacer. ¿Ah? Dios en su trono y millones de hijos en la foto, todos parecidos a Jesús. Ese es el propósito eterno de Dios, es decir, mira, hay algo más allá de los milagros, hay algo más allá de la prosperidad, hay algo más allá de la bendición, hay algo más allá. ¿Sabes cuál es? La imagen de Jesús en tu vida. Y te voy a decir algo más, Satanás sabe muy bien, porque estuvo una eternidad con Jesús antes del Génesis, sabe muy bien quién es parecido a él. Y es lo que busca dañar, despertate. Exactamente. Es lo que busca dañar desde el Génesis. Separarlo, separarte de la comunión, separarte de la oración, separarte de la obra del Espíritu, separarte de Dios. No permitir que tomes las decisiones realmente de dejar que Dios haga la obra, porque si Él logra eso, te separa de parecerte, te aleja cada vez más. Lo vemos, no dan ganas de cortar, ¿no? Muchas veces nos pasa de ver la obra de Dios en alguien que luego se enfría, se aleja, y cuando lo vuelves a ver, ya su mirada no es la misma, ya sus palabras no son las mismas, ya no es el mismo, su rostro más duro, dejó de reflejar a Jesús porque dejó la comunión y la obra del Espíritu Santo. Sí, es impresionante todo. Mire, a ese hombre que crean, a ese Adán tenía comunión con Dios, a ese Adán le hace una compañera, con ese Adán se multiplican, a ese Adán le da autoridad. Ese es el hombre espiritual. En ese lugar le crea un Edén, un ambiente, le pone ríos, que es un tipo de Dios. Dios es como un río, es constante, es continuo, tiene vida. Allí había tierra, dice que era tierra, lo rodeaba un río y regaba el huerto, y había lugares donde había oro también, ¿sí? Eso habla de divinidad, cosas sobrenaturales. Si pudiéramos seguir todo esto y mostrarte todo lo que continúa después, y que el objetivo de Dios es llevarte en este proceso y reorganización que hizo en Génesis, así hacerlo en nosotros, a llegar a la estatura del hombre espiritual, ¿sí? El que discierne, el que tiene sabiduría, el que tiene palabra, el que ha atravesado procesos, el que puede enseñar con su ejemplo, al cual el diablo teme, no porque es el gran siervo de Dios, sino porque tiene los rasgos más claros de Cristo, de todo ese rebaño. Este es el más parecido a Jesús. Entonces, esas cosas pesan en el mundo espiritual más de la que nosotros pensamos. A veces nosotros creemos que pesa la unción o lo demás. No, lo que más pesa es que tu foto se va haciendo más clara a la de Jesús, mucho más parecida a Él. Es como los hijos, vos lo ves los hijos, yo veo a mi hijo nació, parece que era yo chiquitito, y cuando va creciendo vos le vas viendo los rasgos y algunos son idénticos, yo pienso una gota de agua. Caminan igual. Son mini, son iguales y se van haciendo. ¿Y qué significa? Se va tomando cada día más los caracteres de su progenitor. Así es con Dios. Si no te pareces más al Señor, es religión, es legalismo, es solamente una vida trucha, por decirlo. Solamente cambió que vas a la iglesia los domingos. Es un verso, No como diría. El el día que te conozcan de cerca, va a decir, este es un trucho, este es un verso, mentira. Pero cuando realmente Dios hace la obra, la gente ve y dice, no, es real este. Y ese convence en el sentido de decir que la gente es posible hacerlo, es verdad, se puede lograrlo, porque este hombre lo vive y lo veo las 24 horas del día. Amén. Entonces,
hacia ahí paramos porque y ahí está el punto queremos... por el cual muchos se terminan alejando, porque no entendieron que no se acercaron a Dios solamente para que les haga el milagro, solamente para que le arregle el matrimonio, que es resultado, ¿no?, de lo que Dios va haciendo, Así es. porque lo va haciendo. Pero el principal motivo que nos debe acercar a Dios, el principal, digamos, que a Dios le interesa, es transformarnos y llevarnos a ser como Jesús. Exactamente. Muchos se terminan alejando porque no entendieron esa parte, pastor. Claro. No la entendieron. Seguro, se quedaron Solamente en algún aspecto. No hizo lo que yo quería y me voy. Es que lo que Dios quería no es lo que vos querés. Lo que Dios quería primero era transformarte a vos. Amén. Y hacerte cada día más parecido a Jesús. Qué tremendo la lucha entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, ¿no? Pero todo lo que nos pasa, ¿por qué crees que la Biblia dice que todo nos ayuda para bien? Ese bien no es el sentirse bien, a veces no nos sentimos bien. A veces no te ha pasado de que andas mal o vas mal, aunque no haces pecado, y Dios te dice, vas bien. Y dices, no voy bien, voy mal. Dice, no, vas bien, porque todo eso te está ayudando. Más orás, más llorás, más te estás pareciendo a mi hijo. Y a veces vos decís, voy bien, y dices, vas mal. Vas mal porque no estás buscando, porque estás volviendo a las mañas de antes. Entonces, ¿qué andar bien o qué andar mal? Es conforme lo que me pasa. Dios va tallando en mí la imagen de Jesús. Entonces, toda la reorganización de la creación termina en la culminación de la creación del hombre, que es un tipo del hombre espiritual, que es el que logra alcanzar Cristo cuando viene, y ese baja a los infiernos y le quita la autoridad al diablo, el poder de la muerte. No baja como Dios, baja como hombre perfecto, como hombre espiritualmente hablando, el obediente al segundo Adán, y le quita al diablo la legalidad de la muerte sobre él porque no tenía pecado. Qué importante, a ese resucita Dios. A ese lo pone nombre sobre todo nombre. A ese hace que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Así. Quiero que ahí donde estás, levante tus manos y decir, Señor, tú capitalizas todo lo que me pasa para bien. Tú capitalizas Amén. Todo lo que me ocurre para bien. A veces estoy necio, a veces estoy ciego, a veces estoy obnubilado con cosas, con el dolor, la situación, pero sé que tú estás guiando con tu mano casi tácita, sin darme cuenta, hacia un rumbo que yo no conozco, pero que es bueno para mí. Levanta tu mano allí. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que esta palabra es sembrada sobre los corazones de nuestros hermanos y esa palabra va tallando madurez, va tallando una revelación, Señor, de ser como Cristo en medio de esta pandemia, así como, Señor, los médicos en su esfuerzo están trabajando. Dios está tallando también, está trabajándolo, está haciendo mucho bien en medio de esta pandemia, nos está quitando lo que no debemos tener, está separando lo que debemos separar, nos está uniendo a lo que nos debemos unir. Amén. Está produciendo semillas que antes no las teníamos, empieza a desarrollar dones que antes no los manifestábamos, empieza a desarrollar madurez que antes no teníamos, empieza a traer luz sobre lo que no entendíamos. Esto nos está haciendo bien, desde el punto de vista de Dios, vamos bien. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempito de tomar la cena y luego vamos a hacer una oración por todos los pedidos de oración. Amén. Amén. Así que tomá ahí la mesita, ya tenés lista la mesita. ¿Ah? No se nos fue nadie. No se nos fue nadie. Bien, hoy el Señor quiso extenderlo, ¿no? Quisiéramos nosotros, pero es Dios, y Dios es el dueño de tu vida, de mi vida. Dios es el dueño de mi celular, de mi conexión, es dueño de todo. Todo es de Dios. Así que para Él sea la gloria. Amén. Dice la Biblia en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan en esta noche. ¿Sabe que tomar la cena, hay dos cosas bíblicas que hacemos cada vez que tomamos la cena? Una de ellas es celebramos su victoria, ¿sí? Hacemos memoria de Él, la memoria de lo que hizo en la cruz, por lo cual celebramos su victoria. Y la segunda cosa que hacemos es anunciamos su venida, ¿sí? Hacemos memoria de Él, de su victoria en la cruz. Amén. Y anunciamos la venida de Él también, dice la palabra. Así que esto es muy importante. Mire, yo me traslado hace miles de años atrás a un pueblo de Israel que tomaba un cordero. Y en la oscuridad de la noche, mientras las plagas caían sobre Egipto, ellos estaban comiendo la promesa de Dios de redención. Amén. Yo quiero decirte que estamos muy cerca de la venida de Cristo, muy cerca, y estamos celebrando su victoria y estamos anunciando su venida. Así que tomalo con ese recaudo en esta noche. Amén. Amén. Tomalo en el nombre de Jesús y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso momento y gracias por esta forma de poder compartir como iglesia.
Bendigo a cada uno que está del otro lado y que está sintiendo tu presencia y que lo está tomando en responsabilidad. En el nombre de Jesús, Señor, celebramos tu victoria, hacemos memoria de ti y anunciamos tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También dice la Biblia, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Amén. Amén. Y debemos hacerlo, dice la Biblia también, que debemos tomarlo con conciencia, no indignamente, porque quien lo tome indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Así que si tenés que pedir perdón, pedilo, o si no lo tenés que tomar, haz un examen interior, pero que te sea de bendición y no de perdición. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por esta copa, tipo de la sangre de Jesús, que nos redime, que nos sana, que nos salva, que nos quita el peso de la culpa y del castigo que teníamos a través de la sangre heredada de nuestros padres de pecado y de concupiscencia. Tomamos esta copa, el nuevo pacto, algo que nuevo, Señor, que Dios estableció. Gracias, Jesús. Gracias por morir, Jesús, por mí. Gracias por morir por mis hermanos. Gracias por morir por cada uno de los que están escuchándonos, Señor, y conectados, y poder decir: tengo vida eterna en Cristo Jesús. No voy a condenación, voy a salvación. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Lo tomamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa enseñanza en el día de hoy. Han quedado muchas cosas más para seguir. Amén. No te olvides compartir este video, está muy hermoso, a tus familiares, a tus amigos. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sí, Dios, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Hecho está. Aleluya. Créelo. Tu fe te ha sanado. Aleluya. Tu fe te ha sanado. Y la oración de fe sanará al enfermo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Fluye el Espíritu de Dios sobre tu vida. Amén. Amén. Fluye su Espíritu sobre tu casa. Ahora. Para esta semana, Sí, levantarte en Señor. victoria, Paz. para levantarte en bendición en el nombre de Jesús. Seas lleno de la paz de Dios. En el nombre de Jesús.